Creepypasta de Dragon's Mirror. El tío Marsh siempre había sido la oveja negra de nuestra familia. Una espina clavada en el costado de mi padre y un recordatorio constante de cuán corruptas y decadentes eran realmente nuestras raíces ancestrales. Sebastián Frederick Marsh era el hermano mayor de mi madre. Un retroceso genético, un desviado y, si los rumores que lo rodeaban eran ciertos, un hombre familiarizado con el más infernal de los pecados. Su apariencia fue suficiente para hacer que el corazón más estoico diera un vuelco ante su andar tambaleante. De cabeza plana, labios gruesos y con los ojos saltones más grandes y vidriosos que se encuentran en las cuencas de cualquier criatura terrestre. Su apariencia era nada menos que extravagante. Caminaba a tropezones por las calles adoquinadas del pueblo de Barton todos los sábados por la mañana en su estancia semanal en las tiendas locales. Este viaje causaba gran malestar a sus vecinos y los transeúntes cruzaban la calle en un esfuerzo por evitar intercambiar hasta la más simple de las bromas con el hombre. Me molestó especialmente el rostro de mi tío, ya que lamentablemente yo mismo compartía algunos de sus rasgos más repugnantes. Afortunadamente, sin embargo, fueron menos pronunciados e impactantes que los que se encontraron en el rostro sombrío de mi tío. Mi madre también compartía lo que en Barton se conocía como el aspecto Marsh, aunque sus rasgos desviados, como los míos, eran más suaves e incluso menos obvios que los míos. De hecho, se salió con la suya, con grandes ojos llorosos, su única herencia obvia del contaminado linaje Marsh. El tío Marsh vivía solo, escondido en una morada podrida que acechaba y se inclinaba extrañamente en ángulos extraños en la parte trasera de Gunners Clog, una gruta salvaje que bordeaba el cementerio en el extremo sur del pueblo. Era una extensión solitaria de bosque de sepulcros, hogar solo de los olmos Wishe, el musgo rastrero y mi sombrío tío. Muchas historias extrañas se relacionaron con Gunners Clog. Luces extrañas y voces elevadas se escuchaban a menudo desde las profundidades del bosque en esos días previos a las noches de Ayusebe y Walpurgis. No era extraño que las mascotas locales y, en ocasiones, incluso los niños desaparecieran y aparecieran muertos en las mañanas después de esas noches, cuando las ranas croaban ruidosamente y los búhos ululaban sus presagios de advertencia. Recuerdo que cuando era muy joven, mi madre me advirtió que nunca entrara en Gunners Clog, a pesar de que mi tío vivía allí, y a menudo me preguntaba qué brujería se estaba realizando en secreto debajo de los árboles esqueléticos. Estas advertencias eran omnipresentes entre todos los niños de Barton, y con razón. Antes de que yo naciera, un niño local había sido encontrado muerto en el bosque, medio sumergido en el lodo negro que una vez fue un arroyo que atravesaba Clog. Poco se hizo al respecto, se supuso que el niño había caído al lodo y se había ahogado, pero todos los residentes de Barton se apresuraron a atribuir una conclusión más siniestra a la vida de la pequeña Maggie. A pesar de la macabra reputación, o quizás a causa de ella, toda la zona era el lugar frecuentado por los jóvenes durante los meses de verano y, lamentablemente y con gran vergüenza, mis compañeros veían a mi tío como una especie de hombre del saco local. Como resultado, sufrió incesantes burlas por parte de los hijos de Barton. Había muy poco más que hacer en el pueblo durante las vacaciones escolares de verano y las burlas de mi tío se convirtieron en una especie de deporte local. Los niños demostraban su valía arrojando piedras a las ventanas de la cabaña de Gunners Clog donde residía mi tío, o tocando a su puerta solo para huir mientras el residente con cara de rana respondía cautelosamente a su llamada antes de escabullirse de regreso a la oscuridad de su casa. Ser sobrino de Mad Marsh significaba que yo también sufría las atenciones de los verdugos de mi tío y trataba desesperadamente de hacerme invisible dentro y fuera de la escuela. Tuve éxito en este esfuerzo a tal nivel que me había distanciado exitosamente de todos los que no eran de mi familia en tan solo unos pocos años. Un año, en Iowa, la avalancha de abusos dirigidos a mi tío alcanzó niveles tan febriles que culminó en una masiva incitación de huevos planificada en su casa. Sin embargo, solo un chico en la ciudad poseía suficiente valentía para llevar a cabo esta tarea. Jamie Birtle. Fue Jamie solo quien entró en Gunners Clog en esa terrible noche, con el pecho hinchado y una caja de huevos podridos sosteniendo con confianza en sus manos.
Cuando el niño finalmente regresó, muchas horas después, al círculo de niños que coronaba el borde de ese bosque nigromántico, esperando con anticipación a su campeón, había cambiado para siempre e irreversiblemente. Transmutado, transformado y sin dejar nada más que el caparazón de lo que una vez fue un niño vivaz, salió tambaleándose de los bosques como un espectro mudo y silencioso. El pobre Jamie Birtle, el terror de todos los niños menores que él, no dijo nada sobre lo que había visto en la oscuridad esa noche, ni volvió a pronunciar una sola sílaba en toda su miserable vida. Finalmente, el mudo de ojos vidriosos fue separado de sus padres y trasladado a Byron House, un hogar para discapacitados mentales. Allí permaneció durante muchos años, golpeándose la cabeza contra la pared de su celda a un ritmo silencioso y extraño hasta que el destino le dio la oportunidad de escapar de sus confines y saltar hacia la muerte, exactamente 13 años desde que salió por primera vez de las sombras de los Olmos Switch. Por supuesto, mi tío fue interrogado sobre el incidente, pero negó haber visto al niño, y mucho menos haber hablado con él o haberle causado daño. Este evento me dejó aún más aislado de los demás niños. Antes de esa noche podrían haberme incluido en sus tormentos, pero una vez que Jamie fue silenciado para siempre, me evitaron por completo. Rara vez veía al tío Marsh en persona. De vez en cuando aparecía en una reunión familiar o en una función para hacer un esfuerzo simbólico para recordarnos que todavía existía en este mundo, solo para desaparecer tan abruptamente como había llegado. Mi padre en particular despreciaba a ese hombre. Odiaba la apariencia de su cuñado y odiaba que su esposa y su hijo fueran parientes de ese hombre, pero sobre todo odiaba la forma en que Marsh coleccionaba objetos extraños y extraños tomos mohosos. Marsh era una especie de erudito, al menos en cierto modo, y le encantaba devorar información de su asombrosa colección de libros. Su biblioteca consistía en una masa de grimorios y papeles esparcidos por su sala de estar sin ningún orden discernible. Un caos caótico y desmoronado de conocimiento antiguo y esotérico. Muchos de esos volúmenes mohosos y decadentes estaban escritos en idiomas no hablados en los pueblos y aldeas aisladas del noroeste de Inglaterra. Alemán arcaico, francés, latín, griego y escrituras tan completamente extrañas en estructura que debieron tener un origen increíblemente extraterrestre. Otros objetos mucho más extraños estaban esparcidos por las estrechas habitaciones de la cabaña que Marsh llamaba hogar. Cráneos doblados y deformados, pájaros exóticos disecados, cristales formados en arreglos geométricos enloquecedoramente complejos. Este era el legado de mi tío Marsh, un recluso repulsivo, semi-anticuario y semi-humano, aislado, obsesionado con lo prohibido y enamorado de lo malvado y lo extraño. Todos estos recuerdos y pensamientos pasaron vívidamente por mi mente mientras me sentaba frente al rostro severo y frío del señor Fisher, el sufrido abogado de mi familia. Unos segundos antes había leído apasionadamente en voz alta el contenido de la última voluntad y testamento de mi tío, en el que un hombre al que apenas conocía y que tenía buenas razones para despreciarme, me había dejado todas sus posesiones terrenales y sobrenaturales. La muerte del tío Marsh había sido tan singular y extraña como su vida. En la madrugada del 24 de julio de 1954, estaba desnudo en las arenas de la playa Seascale en Copeland, Cumbria, y caminaba lenta y deliberadamente hacia las fauces del agitado mar de Irlanda. Un rastro de huellas grandes y planas en la arena y un montón de ropa esparcida era todo lo que quedaba del hombre. Aunque nunca se encontró el cuerpo, algunos años después lo declararon legalmente muerto y había dejado instrucciones al señor Fisher de que yo, su único sobrino, recibiría todo lo que había poseído. La importancia del lugar de su fallecimiento no pasó desapercibida para mí, ya que hace décadas mi familia había vivido en la ciudad de Seascale. El mar siempre había estado en la sangre de la familia y muchos Marsh se habían lanzado a las olas como pescadores, marineros e incluso piratas, al menos si uno creía en los diversos mitos y leyendas que nos rodean, porque la sangre de Marsh estaba contaminada, o eso decían las historias. La rama original de la familia había llegado a Inglaterra desde los Estados Unidos, donde muchos de mis parientes habían vivido en la decadente y maldita ciudad portuaria de Innsmouth, Massachusetts. La propia Innsmouth era un nido de horribles mitos y repulsivas tradiciones de brujas.
Habíamos llegado a Cumbria bajo una nube de oscura sospecha y temor, perseguidos por los lugareños como brujos y hombres lobo. Obligado a cruzar el amargo Atlántico y finalmente expulsado a las costas de Old Blighty. Fuera lo que fuese lo que nos había segregado de las otras ramas de la familia, pues muchos Marsh todavía residían en la decadente Innsmouth, nadie puede decirlo. Mis abuelos ciertamente no querían discutir el asunto. Mi propia familia se había mudado de Copeland al pequeño pueblo de Barton, Cheshire, debido a un encuentro casual entre mi madre y mi padre durante unas calurosas vacaciones de verano, que mi padre había decidido pasar junto al mar. Mi padre había sido un gran amante de la arquitectura, desde las antiguas ruinas romanas hasta las propiedades georgianas, y había viajado a lo largo y ancho de Gran Bretaña en busca de aventuras históricas. Fue durante uno de esos viajes que conoció Seascale y su magnífico hotel victoriano, el Scawfell. Durante su estancia en la ciudad, se había encontrado con mi madre en el haya, mientras ella recogía varias conchas marinas, cangrejos vivos y trozos de madera flotante. Cautivado por sus grandes ojos verdes y su cabello negro azabache, mi padre pasó gran parte del verano con la extraña niña que se convertiría en mi madre y rápidamente se convirtieron en amigos cercanos y confidentes. Algunos meses más tarde, los dos jóvenes amantes se comprometieron y se mudaron al pueblo natal de mi padre, casándose en la iglesia parroquial antes de comprar una casa en uno de los estrechos e inclinados callejones de Barton, atormentado por las sombras. Desafortunadamente, hubo un inconveniente no deseado en esta unión que de otro modo sería auspiciosa. Sebastián, el hermano mayor de mi madre, también se mudaría a Barton con ellos. Mis abuelos, como ve, lamentablemente no estaban en condiciones de cuidar a este hombre, que también era un poco desfavorecido mentalmente, o atrasado, como diría mi padre, y totalmente ignorante de las muchas normas sociales que a menudo damos por sentadas en este día y edad. Los Marsh mayores también tenían una edad irremediablemente avanzada y estaba claro que temían por el bienestar de su hijo cuando el inevitable desprendimiento de su cuerpo mortal los llevaría a la tumba fría y poco acogedora. Entonces, con gran desgana, pero también por amor a su esposa, mi padre aceptó llevarse a Sebastián con ellos a Barton, donde vivió con ellos durante varios meses antes de finalmente adquirir la cabaña en descomposición en el bosque detrás del cementerio. Poco después del matrimonio de mis padres, mis abuelos Marsh sucumbieron a una especie de enfermedad debilitante. En realidad, nunca los había visto a ninguno de los dos, ni mi padre se los había encontrado más de un puñado de veces, ya que ni siquiera tenían fuerzas para asistir a la boda de su hija. Sebastián y mi madre asistieron al funeral en Seascale, en el que aparecieron unos cuantos extraños grises y sombríos, muchos de ellos también con la extraña mirada de Marsh. Fue durante este tiempo que mi tío adquirió la mayor parte de su arruinada biblioteca y extrañas baratijas de la casa de mis abuelos, acurrucadas como estaban en el dormitorio tapiado del ático en el que extrañamente habían pasado la mayor parte de sus últimos años en total reclusión. Los años pasaron en Barton y mientras mis padres se hicieron un hogar y formaron una familia, mi tío siguió viviendo solo en el bosque, con su colección de libros sobre hongos y animales de peluche como su única compañía. Como ya he mencionado, no era de ninguna manera cercano a mi tío y aunque no lo odiaba con el vitriolo ardiente que mi padre había reservado para el hombre, todavía me había puesto nervioso y me había dado náuseas en las pocas ocasiones en que tuve mala suerte. Lo suficiente como para estar en la misma habitación que él y realmente me sorprendió que me convirtieran en su único heredero. Sin duda, todo esto explicaba la expresión de perplejidad que debió aparecer en mi rostro y que despertó al señor Fisher para sacarme una vez más de mi ensoñación con una breve tos deliberada. Saliendo de mis pensamientos, me concentré en el abogado y le sonreí con una débil expresión de disculpa y él procedió a informarme que la cabaña estaba en un estado de deterioro canceroso y que sería insegura e inadecuada para ser habitada y me aconsejó enfáticamente que no entrara en ella, sugiriendo en cambio contrato a algunos lugareños para que me traigan los artículos que desee y los depositen en mi propia casa. Me aseguró que cualquier esfuerzo que se hiciera para restaurar la cabaña no sería más que una pérdida de dinero y una completa pérdida de tiempo.
Estaba deteriorado incluso para los estándares de las otras propiedades quejumbrosas que salpicaban el bosque y, a decir verdad, no tenía ningún deseo de entrar en él. Me dio algunos detalles más sobre varias cosas que mi tío me había dejado, algunas libras guardadas en una cuenta bancaria y también la residencia en la que habían vivido mis abuelos en Seascale, que simplemente le pedí que me dejara venta en mi nombre y venderlo lo más barato posible. Quiso la suerte que lograra venderla rápidamente a un pariente lejano, un primo de Marsh que todavía residía en la ciudad costera y deseaba por alguna razón adquirir la propiedad. Después de dejar al señor Fisher con su papeleo, salí de su oficina y me dirigí directamente a la casa de mis padres para hablar sobre el asunto con ambos en detalle. Mi padre parecía bastante desdeñoso con todo el asunto, suponiendo erróneamente que yo no tendría ningún interés en nada que hubiera pertenecido a su difunta némesis. Mi madre, por otro lado, parecía muy nerviosa por el asunto y al principio me sondeó para ver cuáles eran mis intenciones con respecto a las pertenencias de mi tío. Al enterarse de que los llevaría todos a mi casa y los catalogaría cuando quisiera, apenas pudo contener su ansiedad. Esto me confundió mucho. Le aseguré que simplemente deseaba ver si había algo de valor para vender a los coleccionistas y esto pareció calmarla brevemente. Encontrar algunos brazos fuertes locales para trasladar la inmensa horda de basura desde la cabaña de mi tío hasta mi casa resultó ser bastante difícil al principio. La mayoría de los trabajadores de Barton resultaron estupefactos por su reticencia a entrar en Gunner's Cloak y su superstición con respecto al nombre Marsh. Al final pude contratar a unos cuantos trabajadores polacos que, a pesar de ser supersticiosos, eran desconocidos para Barton e ignoraban la marca en el apellido de mi familia. Me ocupé del trabajo durante la semana que me tomó saquear la cabaña de mi tío y al principio apenas me di cuenta de la horda de libros, animales de peluche, calaveras, cristales y otros ladrillos que les pedí a los trabajadores que apilaran tan ordenadamente como fuera posible en mi bodega. Cuando terminaron, el espacio alguna vez vacío debajo de mi casa se había convertido en un laberinto digno de Creta, un tártaro de papeles amarillos arrugados y estantes hundidos y quejumbrosos. Afortunadamente, cuando me mudé, había instalado electricidad en el viejo sótano, pero la débil luz proporcionada por esa única bombilla desnuda que colgaba en el centro de la habitación parecía proyectar más sombras que luz, y daba a los diversos animales muertos con ojos de cristal una cualidad inquietante que me mantuvo alejado de la colección hasta que pude encontrar a alguien que me quitara toda la impía colección de mis manos. Toda la colección permaneció fuera de mi mente y de mi vida durante algunas semanas, ya que el trabajo me mantuvo ocupado y pospuse la catalogación masiva que alguna vez había planeado para trabajar por un ascenso en la oficina donde trabajaba como empleado menor. Sin embargo, cuando dicho ascenso pasó de largo, me tomé unas semanas de licencia en mi trabajo y decidí ver cuánto dinero podía ganar vendiendo el sombrío tesoro de mi tío. Trabajar en la colección resultó ser una lección de paciencia y me llevó lo que pareció toda una vida separar las notas y los diarios de mi tío de los libros impresos y los manuscritos reales. Cuando finalmente lo hice, tenía ante mí una colección de tomos malvados y malsanos. Mohosos, gordos e hinchados con cientos de páginas de información, algunos de los libros databan de siglos atrás. Los volúmenes que tenía ante mí me provocaron un estado de excitación ante la posibilidad de saber cuánto dinero en efectivo podría desembolsar un coleccionista dispuesto. Escribí los nombres de tantos libros como pude. Estaban Cultes des Goules del Conde de Riete, Der Vermis Mysteries escrito por el nigromante Ludwig Prin y un Aussprechlichen Kulten de Friedrich von Hunst. También había una traducción al inglés de un libro llamado Cosas del Agua con su título original Ctat Aquadingen presentado en las páginas interiores con una caligrafía extensa y arácnida que sospechaba que era creación de mi tío. Este último estaba lleno de páginas de notas escritas por mi tío y diversos ritos y rituales subrayados a lápiz aparecían esporádicamente por todo el interior. Intenté hojear este libro lo mejor que pude, siendo uno de los pocos escritos en inglés, pero su contenido estaba tan desordenado y desorganizado que simplemente no pude digerir ninguna información significativa desde dentro, confiando en cambio en varias palabras subrayadas por mi tío.
Entre ellos se encontraban el padre Dagón, la madre Hidra, Cthulhu, y Antley, Uvozatla, Azatoth y otras disposiciones de letras más extrañas. Es cierto que ignoraba por completo el contenido de todos los libros que se me presentaron y los descarté como obras de ficción o tratados fantásticos y vagos sobre brujería y ocultismo. Ninguno de estos temas me interesaba en lo más mínimo, así que decidí escribir todo lo que podía considerar interesante para los coleccionistas, como títulos, autores, fechas y los extraños nombres de pseudodioses y pueblos prehistóricos, y ponerlos en una carta que envié a varios vendedores de libros raros en Londres. No pasó mucho tiempo hasta que me llegó una respuesta. Un tal Dr. Artemis Arlanglas, coleccionista y bibliófilo, se puso en contacto conmigo a través de uno de sus contactos y me escribió una respuesta febril. Su emoción apenas contenida en su carta bellamente redactada, se ofreció a comprarme toda la colección por el rescate de un rey. Era una suma de 6 cifras tan alta que tuve que sentarme inmediatamente después de leerla para poder terminar su carta en su totalidad y tuve que volver a leerla varias veces para asimilar completamente su contenido. El Dr. Glass también había dejado en claro que quería todas y cada una de las notas personales hechas por los propietarios anteriores del libro en su totalidad, lo cual entendí dado el galimatías contenido en los tomos. Sin embargo, decidí que no entregaría los diarios de mi tío, por cualquier absurda razón sentimental que pudiera haberles atribuido. En mi respuesta al doctor simplemente dije que la colección había llegado tal cual y que no se habían encontrado notas entre ellas. Sin embargo, suavicé esto al afirmar que varios de los libros tenían pasajes subrayados con algunos garabatos aquí y allá que denotaban otros manuales y números de páginas donde se podían encontrar otras notas e información. No era exactamente la telaraña de información que el doctor había buscado, pero de todos modos pareció complacerlo y se organizó para venir a recoger los libros en persona en una fecha preestablecida, apenas unos días después de su respuesta a mi oferta. Informé a mis padres mientras tomábamos el té de la tarde sobre lo que el doctor me había ofrecido por los libros y, con mucho humor, mi padre casi escupió la boca llena de Earl Grey al enterarse de que su hijo se volvería fabulosamente rico. Parecía encantado con la noticia, no por ningún sueño de beneficio personal, siempre había sido del tipo no materialista, sino por la vida que ese dinero podía proporcionarme. Sabía que él también estaba secretamente feliz de que estar relacionado con Sebastian Marsh hubiera valido la pena al final y que el dinero fuera al mismo tiempo una fuente de dulce venganza para él y un ungüento para suavizar las heridas dejadas por sus diversos enfrentamientos. La reacción de mi madre fue algo similar a la de mi padre, pero no pude evitar pensar que todo era una farsa, un acto, y que ella realmente no quería ver la biblioteca de mi tío en manos de un extraño. Si ella hubiera expresado sus preocupaciones, tal vez habría cambiado de opinión, o al menos habría vendido quizás solo la mitad de la colección que me quedaba. Le informé que tenía intención de conservar los diarios y las notas personales de mi tío, pero ella simplemente se encogió de hombros mientras tomaba una taza de té tibia. Mi padre hizo un comentario sobre cuál sería la mejor manera de usarlos para encender un fuego y rápidamente pasamos al tema de qué estaría haciendo con el dinero que pronto llegaría a mi destino. Admito que cuando llegó el día en que el doctor recogiera los libros, una nube de arrepentimiento se había apoderado de mí. A pesar de la ridícula cantidad de dinero que me ofrecía, me sentí algo reacio a desprenderme de la colección de mi tío. Sin embargo, estos sentimientos de duda se disiparon rápidamente cuando una serie de golpes enérgicos penetraron el silencio de mi rutina habitual de la tarde y abrí la puerta de entrada para darle la bienvenida a mi visitante. El Dr. Glass tenía una apariencia totalmente impactante y perturbadora para mí, a pesar de mi familiaridad con lo grotesco y deforme. Era dolorosamente delgado y sorprendentemente alto. A pesar de estar inclinado por el hombro, todavía me superaba por un pie claro. Tenía la tez de un cadáver fresco, drenado de sangre y transparente, mientras que su cabeza estaba coronada por una espesa mata de pelo tupido, negro azabache a pesar de su evidente avanzada edad. Su ropa también era tan distintiva como la del hombre mismo, porque claramente vestía a la manera de un caballero a muchas décadas de la época actual que ocupamos.
Sin embargo, estas finas ropas pasaron un poco desapercibidas para el hombre, ya que su estructura parecida a un sauce hacía que colgaran de él como pliegues de piel oscura y muerta. Este hombre espantapájaros se paró en mi umbral, asintió y extendió una mano marchita y arrugada que encontré, casi en un rastro, con la mía. Hice lo mejor que pude para no sentir repulsión por la piel fría del doctor y sus largas uñas mientras nuestras manos se entrelazaban, pero temo que un mínimo de mi incomodidad debió haber sido evidente para el hombre cuando una cruel sonrisa apareció en sus rasgos mientras yo se hizo a un lado para dejarlo entrar. Vi como la forma vampírica del doctor entraba en mi casa y otra ola de ansiedad me invadió, porque el hombre que acababa de invitar a mi casa estaba tan lejos de lo que imaginaba que sería un erudito millonario cultivado. Que casi me imaginé que me estaban engañando cruelmente. Ya había preparado la colección y estaban sobre una mesa de mi salón, envueltas en papel de estraza y cordel. Al ver el montón, el doctor se volvió hacia mí con sus ojos gris pálido y me habló con una voz tan frágil y hueca que tuve que esforzarme para escuchar las sílabas arrugadas que emitían débilmente sus delgados labios. ¿Le importaría, señor, si me tomara la libertad de confirmar el contenido de esos paquetes? Asentí automáticamente, como hipnotizado por la voz del hombre, y observé asustado cómo se deslizaba hacia la mesa y usaba sus largas y nudosas garras para quitar limpiamente el papel marrón que le impedía acceder al previo que había debajo. Observé el sombrío espectáculo del doctor usando sus uñas afiladas como una especie de abrecartas orgánico y luego recogiendo con avidez los libros en sus manos, hojeando su contenido con la mirada hambrienta de un depredador salvaje. Feliz con su suerte, se volvió hacia mí y, sin siquiera mirarme a los ojos, sacó bruscamente un cheque doblado del bolsillo de su chaleco y me lo entregó. Lo desdoblé y una vez más me sorprendió la cantidad escrita en él junto con mi nombre y rápidamente lo coloqué en el cajón superior de mi escritorio de estudio con una celeridad evidente y avariciosa. Nuestro negocio aparentemente había concluido, recuperé el sentido y le ofrecí al doctor un refrigerio, que él tomó agradecido mientras escogía un asiento en mi salón y con gran esfuerzo, bajaba su cuerpo momificado. Mientras nos servía a ambos una taza de té, él continuó hablando de sus nuevas adquisiciones con una mirada de pura alegría. Era una mirada que parecía fuera de lugar y resultaba inquietante verla crecer en su rostro frío y rígido. Hablamos largamente durante varias horas, durante las cuales él hizo varias preguntas sobre dónde había adquirido mi colección y sentí que estaba haciendo todo lo posible para evaluar cuánto sabía sobre ella. Siendo uno de los peores mentirosos del mundo, no me atreví a engañar al hombre que me había dado una fortuna tan grande por algunos libros antiguos y decidí decirle exactamente dónde había adquirido la colección. Le conté todo sobre mi tío, la familia March y nuestros orígenes en Innsmouth, junto con las leyendas que rodeaban a Gunner's Clough y los horribles destinos que habían corrido sobre varios de los hijos de Barton. Esto último no parecía ignorarlo del todo, y escuchó con interés mientras yo le contaba la colección de reliquias aún más extrañas que aún esperaban en mi sótano ser catalogadas. Al oír esto, el doctor dejó a un lado su té y preguntó cortésmente si se le podía permitir examinar estos objetos, ya que, como tenía conocimiento de tales cosas, muy posiblemente podría ponerme en contacto con varios anticuarios conocidos que podrían estar interesados en comprar. Ellos de mi parte. No veía motivos para negarme al hombre que tan generosamente había asegurado mi futuro y ayudado a conducirlo suavemente hasta mi sótano por uno de sus larguiruchos brazos. Al llegar al final de las crujientes escaleras que unían el sótano a mi casa, retrocedí mientras él rebuscaba entre los objetos como un cuervo carroñero buscando las partes más jugosas de un cadáver podrido. Ignoró la mayoría de los artefactos que tenía delante, recogió varios cristales y los arrojó con desdén antes de dirigirse al fondo del sótano donde, cubierto por una sábana polvorienta, había un objeto alto con el que todavía tenía que preocuparme y que, reveló de inmediato dramáticamente con un tirón rápido y brusco. Mientras la sucia y gris sábana caía innoblemente al suelo, el espectáculo que teníamos ante nosotros hizo que ambos nos detuviéramos con la boca abierta ante su horrible resplandor. Porque apoyado suavemente contra la pared había un objeto tan magnífico y aterrador que ninguno de nosotros apenas pudo pronunciar una palabra durante varios minutos, congelados como estábamos en completo asombro.
Era un espejo que medía unos 7 pies de alto y 3 pies de ancho, un rectángulo perfecto enmarcado por la exhibición más sorprendente de criaturas doradas talladas, como nunca había visto. El marco era una colección de peces, crustáceos, octópodos y anfibios, todos bellamente tallados en un espectral oro blanco. A cada extremo del espejo había una gran talla de lo que al principio parecía ser una sirena y un tritón, pero al inspeccionarlos más de cerca, los rostros de estos personajes no eran completamente humanos, sino que eran una horrible amalgama de peces, ranas, pulpos, y hombre. Bailaron y retozaron a lo largo del borde del espejo de una manera tan vívida que parecían balancearse, como atrapados por una brisa invisible, haciendo que mi cabeza girara ligeramente si los miraba por mucho tiempo. El espejo en sí era igualmente extraño, un tinte verde azulado estaba bañado sobre el vidrio e incluso en la tenue luz del sótano era obvio que no reflejaba completamente la habitación hacia nosotros. En cambio, distorsionó nuestros reflejos de una manera ondulada y chapoteante que hizo que pareciera que estábamos mirándonos la cara desde un estanque o piscina turbio. El doctor se adelantó y pasó sus manos por el marco dorado, y luego, sorprendentemente, agarró la cola de uno de los tritones tallados y con gran facilidad simplemente la dobló y se la quitó. Luego trabajó sobre la aleta de metal en sus manos, frotándola entre sus dedos donde se moldeó y distorsionó como arcilla y no como debería haberlo hecho cualquier metal terrenal. Luego hizo una bola con el plástico metal y lo colocó en uno de sus bolsillos, luego se inclinó con un gesto de mueca y recogió la sábana para cubrir el espejo una vez más. Se volvió hacia mí con una clara preocupación grabada en su rostro gris y sugirió que saliéramos del sótano inmediatamente y nos dirigiéramos al salón, donde al volver a sentarse pidió un poco de té recién hecho y me pidió que me sentara con él. Luego, el doctor procedió a contarme una historia tan fantástica y macabra que me quedé aturdido, desmayándome en ocasiones ante los extraños misterios en los que me estaba introduciendo. Hablaba como si la colección de libros de mi tío fuera real y contuviera en ellos toda la tradición de la humanidad y los millones de años que habían transcurrido antes de que nuestra raza descendiera lentamente de los árboles. Habló de invasores extraterrestres que alguna vez llamaron hogar a la Tierra, criaturas que se habían filtrado desde las estrellas y dominaban nuestro mundo mientras los ancestros más distantes del hombre todavía estaban a miles de millones de años de aparecer en el escenario cósmico. Estos seres terribles, dioses comparados con la humanidad, habían experimentado con la vida y, por accidente, habían dado a luz a los antepasados de la raza humana. Habló de los antiguos, los temidos hongos de Yugot así como la gran raza de Yate, todos visitantes de nuestro pequeño y solitario planeta azul. También habló de los pocos restos de esta horrible mitología que todavía se podían encontrar nadando y conspirando en los confines más oscuros de los océanos de nuestro planeta. Dedicó gran parte de su tiempo a elaborar este último punto, sacando citas y referencias de páginas de cosas del agua, pronunciando esos nombres indescriptibles que una vez había echado un vistazo a mí mismo. Cthulhu, Dagon e Hidra. Los dos últimos tenían sus imágenes talladas en el marco del espejo, representadas por peces ranas sentados en cada extremo del objeto perturbador. Toda una raza separada de la humanidad, pero también repugnantemente entrelazada con ella, que vivió eternamente en los oscuros confines del fondo del océano, nadando a través de las ruinas que se disolvían lentamente de ciudades muertas hundidas como la temible Iantley, donde los rayos del sol fallan para penetrar a través de la oscuridad salada. Habló de un antiguo pacto hecho con estos profundos, que resultó en una herencia mixta de humanos y algo, y de las retorcidas familias de Nueva Inglaterra, que llevaban esta mancha en su sangre, siendo los Marsh solo uno de ellos. También habló del espejo de mi sótano, de cómo ocasionalmente los profundos habían hecho tal regalo a las tribus de humanos, que los habían adorado a ellos y a sus dioses antiguos como un medio para contactar a la gente bajo las olas, en caso de que alguna vez fueran necesarios en tiempos espantosos o sobre los tiempos que se acercan de sus repugnantes e impíos ritos. Cuando el doctor terminó de hacer girar su cola de horror anticuado, ya era tarde, demasiado tarde para tomar el último tren de regreso a Londres, así que, con un poco de desgana, le aseguré que habría una cama disponible para él en mi habitación de invitados.
Se retiró mucho antes que yo, porque me resultó difícil dormir después de escuchar sobre la llamada corrupción de Marsh y cómo se relacionaba con las cosas escritas siglos atrás en los libros que mi tío había guardado y adorado. ¿Estaba el tío Marsh buscando algo en esos libros? Quizás estaba buscando una cura para su condición. Lo que fuera que había descubierto en el tomo, le había hecho caminar tranquilamente bajo las olas del gélido mar de Irlanda sin ni siquiera una segunda mirada a la vida que una vez vivió. No sé exactamente a qué hora me había quedado dormido en el sofá, con una copa de brandy medio vacía todavía en la mano, pero era consciente de lo que me había sacado de lo más profundo de mi sueño. Había sido un sonido estrépito, como si algo pesado cayera y había perturbado mucho el silencio de la casa. Parpadeando por el cansancio, inmediatamente pensé en el doctor e imaginé, a pesar de su edad, que había abandonado su cama en la noche para hacer uso de las instalaciones y se había caído en la oscuridad. Subiendo los escalones ligeramente, encontré que la puerta de mi habitación de invitados estaba abierta de par en par y, al inspeccionarla, no encontré a ningún ocupante dentro. De hecho, la cama parecía como si no la hubieran tocado en absoluto. Continué mi investigación y no encontré a nadie en ninguna de las habitaciones superiores. Bajando apresuradamente las escaleras, me dirigí a la cocina y fui recibido por una fuente de luz que salía de debajo de la puerta que conducía al sótano. Haciendo una pausa mientras tocaba la manija de la puerta, me tomé un momento para ordenar mis pensamientos. ¿Qué estaba haciendo el doctor ahí abajo? Abrí la puerta en silencio e hice una mueca cuando hizo un ligero crujido. Cualquier delito menor que el doctor estuviera cometiendo dentro de mi casa, estaba ansioso por atraparlo con las manos en la masa y sin excusa. Mientras bajaba lentamente aquellas desvencijadas escaleras de madera, me di cuenta de que la luz que salía del sótano no provenía de la bombilla que había instalado, sino de la esquina más alejada, y que no era una luz cualquiera, sino una curiosa luz verde dorada que bañó los diversos artefactos y cajas con un brillo fantasmal enfermizo. La escena que me recibió fue a la vez fascinante y aterradora, porque el brillo parecía provenir del espejo mismo, que yacía sobre el suelo y no contra la pared como lo habíamos dejado. La luz inmediatamente comenzó a disminuir a medida que me acercaba hasta que finalmente se apagó por completo, lo que me hizo retirarme a las escaleras y encender la luz eléctrica. Cuando la bombilla naranja cobró vida, otra escena invadió mis sentidos y provocó que mi corazón entrara en pánico, mientras, acurrucado contra la pared frente a mí, yacía el doctor. Con las extremidades rígidas y el rostro congelado en un miedo agonizante y con los ojos saltones, las manos sin vida del doctor se arañaban la garganta. Un olor extraño, como el de todos los escombros podridos que se encuentran en la playa, penetró toda la habitación, y con sumo horror noté un conjunto de huellas húmedas e inhumanas que iban desde donde yacía el espejo hasta donde el doctor había expirado. Con cuidado, bajé hasta el suelo donde yacían las terribles huellas. El agua que las componía era espesa y pegajosa, y poseía un espantoso hedor a mar que hacía subir la bilis a mi garganta. De repente, el espejo llamó mi atención y casi me pareció ver su superficie ondularse como agua revuelta, como si algo hubiera decidido espiarme antes de retirarse rápidamente. Entonces debí desmayarme, porque toda la habitación a mi alrededor desapareció lentamente en una nube gris, y el olvido misericordioso me alejó del sótano, del cadáver del doctor, del olor a madera podrida y de la odiosa presencia del espejo.